Ladrillera Ovindoli, expertos en mampostería estructural. Guía de usuario para el cuidado del producto. Capacitación para el manejo adecuado de la mampostería estructural en obra. A continuación, aprenderá la forma correcta de recibir, almacenar, trasladar, lavar e impermeabilizar la mampostería estructural. Introducción. La mampostería estructural es un sistema constructivo en el cual el ladrillo o el bloque, además de servir como divisorio de espacios, se convierte en la estructura de la edificación. La norma técnica colombiana NTC 4205-1 distingue dos clases de mampostería estructural. Clase 1. Son unidades de perforación vertical en las que se demandan mayores resistencias y espesores de pared, especiales para edificios mayores de 6 pisos. Su resistencia mecánica a la compresión debe ser mínimo de 240 kg fuerza por centímetro cuadrado para el promedio de 5 unidades. Clase 2. Son unidades de perforación vertical en las que se demandan resistencias y espesores de pared moderados para edificios de hasta 6 pisos. La clase 2 es el tipo de mampostería suministrada por nuestra empresa. Su resistencia mecánica a la compresión debe ser mínimo de 180 kg fuerza por centímetro cuadrado para el promedio de 5 unidades. Recepción. Para recibir adecuadamente el producto, las vías de ingreso a la obra deben estar libres de hundimientos o resaltes que generen movimientos laterales fuertes en el vehículo de carga, ocasionando desportilles en los bloques estructurales. Sellos de seguridad. Antes de descarpar el vehículo, es obligatorio revisar que los sellos de seguridad estén en perfecto estado y que su número coincida con el que aparece en la remisión. El director de obra debe designar específicamente las personas autorizadas para romper dichos sellos. Si los sellos presentan alteraciones o rupturas, por favor, no reciba el producto y comuníquese inmediatamente con nosotros. Almacenamiento. Para un almacenamiento adecuado del producto, es recomendable seguir los siguientes pasos. Ubicar una zona de superficie plana libre de humedad. Colocar estivas en el piso o un aislante que impida la acumulación de humedad. Apilar los bloques a la altura indicada por el responsable de seguridad industrial y salud en el trabajo de su obra. Finalmente, proteja el producto de la intemperie. El almacenamiento fuera de estas condiciones genera esfuerzos y movimientos en la pila que desportillan y rompen las unidades. Alabeo. Las caras y aristas de las unidades de mampostería estructural no se deben desviar del plano en más de un 1% de su dimensión nominal. En el caso del bloque número 5 de perforación vertical, en su medida de largo 33 centímetros, tendrá un límite de alabeo de 3,3 milímetros. Límites de defectos superficiales. Color. Comúnmente el color de la mampostería varía dentro de una misma gama según el tipo de arcilla y su proceso de fabricación. Esta característica no puede usarse como parámetro de evaluación de calidad. Estructura. Las unidades deben estar libres de defectos que interfieran en su adecuada colocación o que puedan disminuir la estabilidad y resistencia de la construcción. Pequeñas grietas y fisuras superficiales conocidas como craquelados y telarañas, normales e inherentes al proceso de fabricación o desportillados menores debidos a la manipulación, transporte y almacenamiento, no son base de rechazo de las unidades. Los parámetros de límites de defectos superficiales se consideran satisfechos si al menos el 95% del despacho o del lote cumple enteramente con los requisitos.
Tolerancia de medidas del producto. La mampostería estructural está normalizada en Colombia por el ICONTEC con la norma NTC 4205-1. Uno de los aspectos más relevantes a verificar en obra es el control dimensional, es decir, el margen aceptable en las medidas de la unidad. En esta prueba de ejemplo, después de realizar un muestreo dimensional sobre un lote de la referencia bloque número 5 de perforación vertical, en promedio obtuvimos como resultado 33,2 centímetros, al compararlo con su medida nominal del catálogo que es 33 centímetros. Nos damos cuenta que la diferencia es de 2 milímetros. Al resolver la fórmula de diferencia, D igual más o menos 0,25 por raíz cuadrada de la dimensión nominal en milímetros, es decir, D igual más o menos 0,25 por raíz cuadrada de 330 milímetros. Nos da como resultado 5 milímetros de margen por encima o por debajo de la medida nominal, es decir, desde 32,5 centímetros hasta 33,5 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que el lote de este ejemplo sí cumple con este parámetro. Traslado interno en obra. Las unidades de mampostería deben ser trasladadas únicamente sobre elementos de superficies planas como estivas o el móvil mampostero, el cual cuenta con un diseño que permite acomodar correctamente los bloques evitando desportilles y roturas. Por favor, no utilice carretillas tradicionales porque no son aptas para el traslado de los bloques y producen gran cantidad de desperdicio de material en obra. Además, afectan la presentación de sus fachadas. Eflorescencias. Durante la etapa constructiva es normal que en los muros se presenten manchas blancas, amarillentas o verdosas, conocidas como eflorescencias, que corresponden a depósitos de sales de vanadio, calcio y otros elementos solubles en agua presentes en la composición natural de las arcillas, los morteros, el grouting, y que migran con la humedad hacia la cara de mayor evaporación del ladrillo, es decir, hacia la cara externa del producto, donde finalmente se evapora el agua y queda depositada la sal. Estas eflorescencias son fácilmente eliminadas mediante el procedimiento indicado más adelante. Lavado de muros. Una vez que la obra esté cubierta, no existan humedades activas sobre los muros, no haya acumulaciones internas de agua residual y todos los muros se encuentren secos, se inicia con el lavado de las caras interiores utilizando la siguiente fórmula. Ácido nítrico, 1 litro. Agua, 10 litros. Encapsulante de sales, 1 litro. Nunca permita el uso de otro tipo de ácidos como el muriático. Recuerde utilizar los elementos de protección personal adecuados. Posteriormente se procede al lavado de muros exteriores utilizando la siguiente fórmula. Ácido nítrico, 1 litro. Agua, 8 litros. Encapsulante de sales, 1 litro. El enjuague se debe realizar con suficiente agua limpia para retirar completamente el ácido nítrico. Exceso de ácidos. Una práctica perjudicial en el proceso de lavado es el uso de concentraciones altas de ácido, que aunque facilita el proceso de limpieza, genera consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo. El ácido muy concentrado elimina inmediatamente la capa superficial del ladrillo. Esto se evidencia cuando el agua de enjuague toma el color del ladrillo. También elimina el cemento que le da resistencia al mortero de pega y adicionalmente fija el vanadio en lugar de eliminarlo, y la mancha se vuelve oscura y más difícil de eliminar. Este ataque a las piezas puede generar a mediano y largo plazo la aparición de patologías clásicas de la mampostería, como la meteorización, que representa un alto costo post-venta. Impermeabilización. La garantía
garantía de una larga vida de la mampostería depende de un buen aislamiento de la intemperie. Un buen remate constructivo protege eficientemente las hiladas superiores. Para iniciar el proceso de impermeabilización, es necesario que el muro se encuentre seco. Para las superficies de fachada, se debe realizar una excelente impermeabilización con hidrófugos comerciales que ofrecen diferentes tiempos de garantía de funcionamiento. La obra es responsable de elegir el proveedor de los productos de impermeabilización y de contratar 2 aplicaciones independientes. ¡Felicitaciones! Ha completado la capacitación para el manejo adecuado de la mampostería estructural en obra. Los conocimientos adquiridos serán de gran importancia para el desarrollo de la obra que se encuentra a su cargo. Lo invitamos a socializar este material con todo su personal. Gracias por su atención.